El verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. Muchas veces los metros cuadrados y la rentabilidad no es lo importante. Muchas veces lo que verdaderamente importa es el capital humano. Hoy nos visita Silvana Ratti a Capital de Obra. Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, gracias a vos. Obviamente que siempre te dirán lo mismo en todos lados, la idea es que te sientas cómoda. El desarrollo inmobiliario también toca cuestiones de género. Sos la primera desarrolladora argentina que vamos a estar entrevistando, así que nos es grato por eso. Y queríamos un poco comenzar a hablar de tu historia laboral, de tu vínculo con el desarrollo, un poco por qué te volcaste a esta profesión, qué hiciste antes de esto, cómo fueron tus inicios, tanto en estudio como en trabajo. Te llevo un poquito al pasado y contame un poco sobre todo eso, tu historia. Bueno, en realidad yo vengo de una familia, mi papá fundó su empresa constructora, donde siempre nosotros formamos parte de la proyección familiar de pertenecer activamente en la empresa de él, que justo fue el desarrollo de la provincia de Misiones y era mucho de hacer obra pública. De ahí, bueno, después surge, digamos, que eso fue lo que me llevó también a mi formación, y fue ahí que yo, cuando tuve que decidir qué estudiar, fui a una secundaria, a una escuela técnica, me recibí en Maestro Mayor de Obra. Cuando estaba ahí me di cuenta que por ahí me costaba a mí seguir una carrera de arquitectura por una cuestión de que me costaba mucho bajar la idea a la mano, pero sí poder transmitir la idea, y fue todo ese trabajo en equipo que uno se va dando cuenta en lo último. Y estudié administración de empresa, finalicé la carrera, estudié en Buenos Aires, y en ese momento era el 2001, donde mi papá me dice: te necesito en la empresa. Y yo me quería quedar en Buenos Aires. Y bueno, tuve que volver, empezamos a trabajar con él, de ahí trabajé 4 años, y en el mejor momento En la empresa constructora de en él. la empresa constructora de él, Ratti Construcciones. En el mejor momento de él, donde estaban haciendo una obra muy emblemática para la ciudad de Posadas, yo sentía eso que él siempre nos inculcó, digamos, que lo que te tiene que mover es la pasión, lo que te mueve el alma. Lo sentía propio, pero no tan mío, ¿no? Digamos, propio porque había una vida acompañando, digamos, el comentario diario de la empresa constructora. Y ahí fue que decidí salir de la empresa, formar mi empresa constructora más destinada a lo que es obra privada. Que bueno, me llevó tiempo, fue un punto de inflexión para todos. No cayó bien en la familia que yo me vaya. Y ahí fue donde, bueno, listo, tomaba la decisión, ¿qué hacemos? Y es cuando tenía la formación, tenía la experiencia, pero era un mundo totalmente nuevo. Y ahí empezamos con cosas muy chiquititas, como era refacción de baños, cocina, refacción de casa, hasta que no era una casa, otra casa. Y en el 2013 fue nuestro primer desarrollo con financiación propia, que fue el primer edificio. Entonces yo necesitaba generar, necesitaba trabajar, y fue un poquito de eso, decir, bueno, hago un edificio que nos salió, no sé si suerte de principiante, pero súper bien. Y ahí fue donde empecé cuando inauguramos ese proyecto, fue la primera vez que a mí me hizo un clic de decir, pero no es solamente construir. O sea, uno está generando un impacto en las personas que viven dentro del edificio y en la ciudad también. Entonces, por eso yo a veces me paro mucho en decir, no construimos solo metros cuadrados, ¿no? Sería esto que vos decías, la parte humana de generar esas experiencias dentro de los proyectos. Pero bueno, mirándolo en el tiempo, tuve una cuna de construcción, más volcado a lo que era obra pública, y quedarme con eso de poner la impronta de cada uno en los proyectos, fue justamente hacer todo lo que es desarrollo privado. Silvana, te quiero llevar a eso que vos misma fuiste sola, de ese primer edificio, ese primer desarrollo. Siempre la idea es que quienes nos estén mirando, sobre todo jóvenes que están por comenzar a desarrollar o a trabajar en el real estate, en constructores, arquitectos, desarrolladores, broker, lo que sea, un poco contarles algunos secretos de
de esta profesión, y puntualmente en ese desarrollo, la tierra, por ejemplo, ¿la compraste, te la aportaron? ¿Cómo obtuviste esa tierra? Mira, esa tierra fue un aporte en realidad que surgió a través de una inmobiliaria que yo le dije, dame un terreno que sea, digamos, barato, en realidad. No importa la zona, voy a hacer la primera experiencia, no quería estar en el centro de lo que era como, teníamos que generar experiencia en lo que Claro, eran claro. proyectos, ¿no? Y cuando me dice, me acuerdo perfecto, salía $45.000 en el 2013 y pues no los tenía. Entonces surge solo y digo, bueno, ¿y por qué no forman parte del proyecto? Y ahí como que surgió esto de armar las permutas, que en realidad uno a veces, cuando uno es desarrollador o constructor, abarca un montón de distintas profesiones, Claro, ¿no? Te haces sí. especialista en todo. Todo en uno. Entonces empezás a aprender de qué es una permuta, de cómo vas a desarrollar el proyecto. Pero justamente, siempre la mayoría de nuestros proyectos fueron permutar el lote por metro cuadrado en altura. Así fue la primera experiencia. Esos, bueno, dueños de tierra que aportaron la tierra se quedaron con metros cuadrados, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y dijiste que comenzaste a trabajar con capitales propios o alguien te aportó. O sea, ¿tuviste primeros socios o directamente arrancaste fondeándote vos misma con ahorros, pidiéndole algún primo, algún pariente o algo así? Mira, el primer aporte fue el lote, el segundo aporte fue los proveedores, digamos, de poder también cambiar metros cuadrados como para poder decir, bueno, en el caso de cuando teníamos la estructura armada de los materiales, ahí fue de salir a la preventa y buscar, digamos, esos primeros clientes e inversores para poder traccionar la obra en lo que más mueve, que es la mano de obra. Bueno, constituido eso, fue que ahí dimos inicio a la obra. Por supuesto, tuvo un proceso de parate porque siempre te toca entre un gobierno y otro, y de Sí. acuerdo como vaya, te da más dinamismo o no. Pero bueno, fue eso. Generalmente fue con preventas que logramos. Por supuesto, los primeros son tus amigos, tu Claro, familia. que te Es como ayuda. que los primeros que confían en uno son los más cercanos, el vínculo más cercano. Y ese proyecto, más allá que obviamente te debe haber marcado, porque lo estás contando con una sonrisa y acordás de muchas anécdotas y demás, dejando de lado ese proyecto, ¿qué otro proyecto en el pasado pensás que fue o es parte importante de lo que hoy sos? ¿Cuál fue tu gran proyecto que decís, bueno, acá la gente ya me empezó a mirar distinta, ya dejé la constructora de mi papá de lado y hoy ya tengo mi propio nombre y empiezo ya a desarrollar? Bueno, ese proyecto fue un punto de partida en muchas cosas, porque el primero era hacer o construir un edificio. Que construir es armar un proceso y hacerlo bien. Cuando nosotros inauguramos el proyecto, hicimos una inauguración con entrega de Sí, llaves y a su vez un showroom de una unidad. Y ahí fue donde me hizo el clic, digamos, de decir, esto es más que construir metros cuadrados. Nosotros le estamos dando, luego la gente está adquiriendo un estilo de vida, y ahí fue de decir, no, pensemos los proyectos, pensemos el alma del proyecto, la identidad que tiene. Entonces a raíz de eso se nos abrió un abanico de posibilidades de qué construir, y ahí fue un poquito también eso, de cada proyecto que colocamos en el mercado, es tener la sensibilidad de cuáles van a ser las demandas del futuro y las experiencias que queremos generar con los espacios. tal cual. Pero fue realmente, y tal cual como voy a decir, nos dio muchas oportunidades haber hecho ese edificio, de decir, tengo que construir un edificio, digamos, no estaba ni siquiera pensado en el impacto de los usuarios ni en el impacto que iba a tener en la ciudad. Ese tengo que construir el edificio un poco quizás pensando en tener una oportunidad o una salida laboral distinta a la que estabas teniendo. Obviamente que te agarró muy chica y que te agarró con poca experiencia y me supongo que mucha gente te debe haber ayudado y todavía capaz que son parte de tu núcleo más cercano. ¿Cómo hiciste equipo? ¿Con quién empezaste a trabajar? Hoy contás con equipo propio, subcontratás estudio de arquitectura. Contame un poco con quiénes, sobre todo en base a ese proyecto que estamos hablando, que todavía estamos en el pasado, ¿cómo
cómo te hiciste de gente que te ayudara y poder sacar adelante un desarrollo de cero prácticamente, por lo que me estás contando, obviamente, ¿no? Bien, sí, en su principio iniciamos con un arquitecto que es amigo mío de toda la vida y a su vez trabajó también dentro de la empresa de mi papá y después vas recolectando, digamos. Por supuesto, le saqué personal de obra Claro, a la empresa de mi padre y después fuimos incorporando profesionales de acuerdo a las necesidades. En un principio, cuando iniciamos esa obra, éramos 4 nada más en la empresa y llegamos a tener el momento de mayor movimiento de obras paralelas hasta 26 personas tipo en staff permanente, claro, de los claro. cuales eso también hay veces que tuvimos que salir a buscar estudios de arquitectura para que desarrollen proyectos porque no nos daba la capacidad operativa con la velocidad de las obras Claro, que veníamos a los claro. proyectos. Entonces, de acuerdo al momento, hay desarrollos que son propios de la empresa y otros a pedido, digamos, por fuera. Bien. Así. ¿Cómo desde este primer desarrollo, un poco con amigos, vendiéndole a un familiar y demás, cómo empezaste a profesionalizar la tarea, sobre todo de fondeo y de ir haciéndote de capitales para generar otros proyectos? Porque obviamente algún amigo o algún familiar te va a comprar, pero no te va a comprar siempre, te compra lo Exacto. primero, pero después obviamente que se termina, salvo que venda y siga apoyándote, pero o sea, eso es como que es limitado. ¿Cómo empezaste a fondear o a recibir capitales? Sabemos que en Argentina de los bancos no, entonces te preguntamos un poco eso, ¿cómo fondeaste los proyectos para adelante? Mira, para mí forma parte de la confianza. Nosotros, si bien estamos en una provincia que tiene muchísimos recursos, también forma parte de cuando vos colocás una obra, la empezás y la terminás, eso da confianza y da referencia. Entonces después ya solo se empezaban a acercar inversores que venían ya o con lotes y proyectos, también con dinero disponible para poder ejecutar la obra. Y mucha preventa. La preventa también nos ayudó Claro, te mucho. apalanca, obviamente. Exactamente. Y eso fue fundamental, digamos, de poder. En un principio nosotros teníamos 4 escalas de valores, digamos, de acuerdo al avance de obra o el momento que se iban dando las ventas. Y la verdad que se vendieron mucho, teníamos el 80% ya vendido a un 10% de avance de Claro, obra. Entonces claro. como que teníamos la obra asegurada. Claro, eso es genial porque capaz que alguno no esperaba o esperaba terminar, vendía y seguía de vuelta acompañándote, obviamente algún Exactamente. inversor. O reinvertían, nosotros también hacemos eso de poder escalar dentro de los proyectos de la empresa. Digamos, hay muchos que son que el destino final, digamos, quedarse con el Exacto, departamento. exacto. Y otros invierten, van saliendo de un proyecto en otro, que yo creo que esa es la verdadera inversión en el real estate, ¿no? Entrar en un proyecto, cuando está un poquito avanzado, pasarse a otro. Y hay mucha gente que también prefiere algo ya terminado, entonces eso también nosotros cuando tenemos nuestros inversores llamamos y decimos tenemos un cliente que quiere tu unidad y ya la pasamos a otra. Entonces se fue armando la cadena. Nosotros vamos a cumplir 20 años de empresa, entonces eso es como que también la trayectoria Claro. hace generar la confianza y ya se acercan. Y después, por supuesto, empezaron a entrar un montón de actores dentro del mercado del sector privado en Posadas, y ahí tuvimos que empezar a marcar nuestro diferencial de valor para atraer a esos ¿Cuál inversores. es ese diferencial que crees que la gente aprecia, mira y dice, mira, voy a ir por un producto de Rati porque en realidad tiene esto? ¿Qué pensás? Más allá de la confianza y de los años que estás en el mercado. Nosotros entendimos que cada proyecto tiene que tener su identidad, generar experiencias que se sientan parte del proyecto, más allá de la calidad y las prestaciones del Tal proyecto. cual. Entonces, ese es nuestro gran diferencial. Sería un edificio, vos sabés que es nuestro, pero es diferente a otro. Digamos, no es que yo de repente compro porcelanato para, no sé, Para todas 10 las edificios. obras, No, claro, claro. cada uno es particular y nos centramos, y esto es justamente lo que te decía al inicio, entender el alma del proyecto para darle vida. Entonces, cuando adquirís, ¿sabes cómo es generar esa necesidad de, bueno, tengo uno, bueno, pero el otro es mejor, quiero? Entonces, como que le vamos generando ese diferencial de valor de acuerdo a la identidad de cada proyecto, siempre conservando la calidad y las prestaciones y siempre innovando en las experiencias que se generan dentro de los proyectos.
Tal cual. Estos inversores que te acompañan, obviamente me supongo que no son todos de Posadas y son quizás inversores que a veces ni siquiera han conocido la unidad porque tienen confianza en base a lo que has hecho durante todos estos años, Así te es. compran, esperan bueno, o hasta que vos les vendas. Cuando les vas a vender ese producto final, ¿cómo te manejas con eso, con inmobiliarias o tienen departamento propio? Contame cómo son las unidades de la empresa, tanto arquitectura, obra, venta, cómo lo tienen, si es parte de la empresa o directamente terciarizan o subcontratan un estudio, por ejemplo, o una empresa constructora. No, la empresa nació como constructora y sigue preservando la constructora de lo que es la mano de obra de la construcción. Si bien tenemos subcontratistas de áreas específicas como Claro, cosas puntuales. electricidad, Sí, sanitario, equipos de aire acondicionado, eso sí, buscamos a los mejores especialistas en el tema porque nos dan también su velocidad de claro, obra y la claro. expertise de eso. Y en cuanto a lo que es las ventas, tenemos un puente comercial con los clientes o con los inversores, que son nuestros agentes inmobiliarios, son nuestros aliados estratégicos, que entienden, digamos, el concepto de nuestros productos y lo pueden plasmar y transmitir sobre todas las cosas. Más allá que, por supuesto, en todo este tiempo hemos generado inversores que ya vienen directamente con nosotros, Claro. pero bueno, forma parte de la estructura del proyecto para poder darle acción. Eso está bueno porque obviamente que si hay inversores que o hasta te piden, bueno, ¿cuándo vamos a hacer ya en el sentido figurativo de que ellos también están del Son próximo parte. proyecto? Claro, son parte y está bueno porque obviamente que te acompañan en varios proyectos. ¿Cómo hiciste para forjar esto, para tener esta confianza, más allá de los años y más allá de haber terminado obra? ¿Qué crees que destaca el inversor del humano? ¿Qué crees por qué te acompaña ese? Es decir, más allá de ganar dinero, porque no es solamente ganar dinero cuando alguien acompaña a otra empresa, a otra compañía o detrás a una persona como sos vos, obviamente, ¿no? Mira, Marcelo, yo creo que lo esencial en nosotros es justamente esto, o sea, mostrar que no le estamos vendiendo un metro cuadrado. Digamos, es un estilo de vida y una experiencia y que un edificio es diferente a otro. Entonces como que buscan lo único, lo exclusivo. Entonces por ahí uno dice, bueno, exclusivo es súper caro. No, pero tenemos unidades que van desde monoambiente Claro, claro, hasta penthouse. claro. Entonces, poder decirle, vas a tener algo único, que te lo van a sacar de las manos, eso hace el nivel de confianza de poder tener esa sensibilidad de qué es lo que quiere el mercado o proponer y que lo acepten, porque muchas veces los usuarios no saben lo que quieren hasta que van y lo experimentan. Claro, claro. A nosotros nos pasó, el segundo edificio que hicimos era un edificio concepto monoambiente y un dormitorio que tenía amenities. Hasta que no se terminó, fue muy difícil venderse. Claro. Ponele, eran 32 departamentos y se habían vendido 8. ¿Por qué crees? ¿Porque no estaban acostumbrados a los No amenities? entendían el concepto Claro, de la vida dentro del edificio. claro. Entonces, cuando los empezamos a alquilar y estuvo al 100% en poco tiempo, los mismos usuarios comentaban, no, está buenísimo Sí, el tener un boca a Zoom, boca, claro. que tenga una pileta, la ubicación, ahí fue donde se generó la venta real del proyecto. Claro. Entonces, hoy ya no nos... Antes uno tenía que justificar por qué tenía una piscina, por qué tenía un Zoom. Hoy dicen, bueno, ¿y qué más tiene además de la piscina? Claro. No, bueno, tiene ¿Con qué me gimnasio. vas a Y bueno, sorprender ¿y qué ahora? más? Claro. Mira, nos pasó en otro proyecto que lo entregamos ahora en enero, que venía trabada la venta y tenía un local comercial como para poder alquilar, lo demás formaba parte del proyecto. En ese momento salía todo lo que era coworking. Entonces, en vez de hacerlo como exterior al edificio, incorporamos el coworking, un espacio donde cada uno reserva a través de su aplicación. Y hoy es extremadamente éxito. Tuvimos que doblar en 2 franjas horarias el uso por una cuestión del dinamismo que tiene. Y es un edificio súper exitoso, está al 100% entre alquilado, vendido todo, pero el 100% alquilado para los inversores, con una rentabilidad, de acuerdo a la ubicación que tiene, del 8% anual en Posadas. Claro. Entonces uno a veces dice, esos indicadores te dan en otras ciudades, por ahí más turísticas. Lógico, y demás. Claro, sí, sí. Y está en un sector, digamos, que por ahí está hasta
poco visto en Posadas, pero está muy bien ubicado en cuanto a las cercanías al centro, a universidades, a sanatorio, un lugar tranquilo. Entonces como que fue una congruencia de un montón de puntos Claro. que lo hace también exitoso. Pero destacar un espacio que genera experiencias fue la clave de ese edificio. Ese espacio que genera experiencia, que es la clave de ese edificio, esa frase que dijiste muy al pasar y no te digo casi sin pensar porque estaría subestimando, pero me parece que es clave de todo lo que dijiste hasta acá, que es generar experiencia, no solamente para el inversor, sino para el cliente final y también para la ciudad. Gracias. ¿Cómo te llevas, ahora que te digo ciudad, te llevo a esto con la municipalidad? Es decir, contame más allá del caso de éxito que lo debe haber sido, ¿qué edificio o qué desarrollo te acordás que te costó impresionante, que tuviste que patear contra un clavo, o porque te cambiaron el precio de la tierra, o porque se cambió la normativa, o porque algo pasó? O sea, ¿qué edificio decís, no puedo creer que esto esté en pie con lo que me costó? Alguno debes tener, me supongo, contame. Mira, fue uno que lo inauguramos en julio, que, a ver, todo esto lo que yo digo, los cambios de gobierno y de políticas, tenés que estar muy bien anclado Claro. para poder sostenerlo. Habíamos adquirido una estructura que ya casi 2 décadas abandonada. Entonces, primero es para el municipio, rescatar... Perdona, se lo compraste a un privado, una estructura que compraste a un privado. Lo compré a un privado, o sea, que se había pasado por 2 anteriores. Okay. ¿No? Lo compramos al privado y fue rescatar una estructura que estaba ahí abandonada, que todos la veíamos, pero nadie hacía nada. Llevar a la municipalidad y decir, bueno, la queremos poner en orden, la queremos poner en valor. Y fue también trabajar en equipo con ellos. ¿Por qué? Porque también representaba para la ciudad un impacto positivo y elevar el valor del sector. Entonces, primero fue eso. Después fue de alta complejidad de ver si la estructura estaba en condiciones, verificar eso. Segundo, ¿cómo vendíamos algo que estaba abandonado? Sería, ¿cómo lo iba a percibir el cliente? Y fue eso algo sumamente satisfactorio porque había mucha gente que tenía la misma percepción de decir, qué pena que eso esté ahí. Porque era una estructura que era tener la visión de poder terminarla. Fue de extremo éxito cuando hicimos la preventa, habíamos fijado un valor que fue en enero del 2024. Hace nada. Hace nada. Y después los materiales subieron un 60%, teniendo muchísimas preventa antes. Que a veces es malo tener tanta preventa. Claro. Porque si el precio cambia para mal, es muy malo tener preventa, obviamente, ¿no? Exactamente. Entonces ahí fue decir, lo que pensaba ser rentable se achicó porque las condiciones económicas del país cambiaron. Entonces, bueno, la verdad que fue extremo desafío. Extremo desafío también se sumó, era un periodo muy corto de tiempo para poder finalizarlo y lo teníamos que finalizar sí o sí en ese tiempo porque era la promesa de los boletos compraventa. Y bueno, y fue así que lo terminamos en julio de este año, llevó 1 año y medio de obra y bueno, lo habíamos inaugurado y puesto en valor un sector de la ciudad que la verdad que siguen otras obras que se iniciaron alrededor para potenciarlo. Obviamente que felicitaciones por esa obra porque veo que remaron contra corriente. Aparte, otra cosa que veo es cómo despierta los sentidos, cómo se juega con la imaginación y cuando uno empieza a tener dificultades, como obviamente saca lo mejor de sí, que justamente te pasó en ese proyecto. Volviendo un poco o yendo ahora al presente, ¿verdad? Me gustaría que contaras este programa, ojalá lo vea gente que está por empezar esta carrera de real estate, tanto desarrollador, arquitecto, constructor. Entonces está bueno quedarse con algunas cosas como por ejemplo, ¿cómo es tu día a día? Tu día a día laboral, obviamente, ¿no? Contanos, te levantabas para la oficina, vas para la obra, o sea, contanos cómo es tu rutina, más allá de que pueda haber, obviamente, cosas que se cambien, pero contanos un poco y contanos a la gente cómo es el día a día de Silvana. Bueno, ningún día es igual. Tal cual. Ese es el día a día. Son todos distintos. Por supuesto, el proceso operativo es el mismo. Pero para mí, yo creo que ese es lo que me motiva todos los días, que cada día te encontrás con un desafío diferente, en tomar decisiones difíciles,
en ver cómo avanzar. Por supuesto, hay días que son tranquilos, pero básicamente trato de acompañar mucho a mi equipo, que a veces uno ve solamente cree que es ver el departamento terminado, el edificio terminado, pero hay un montón de sectores dentro de la empresa que son internos, otras áreas que no son solamente la de obra o gabinete técnico, sino también la parte contable, la parte de finanzas, la parte de marketing, todo esto nuevo que es las redes sociales. La marca personal, La marca dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo. Y eso lleva muchísimo Sí. tiempo. Hoy en día, yo creo que la mayor parte de mi tiempo está enfocado en eso. Bien. De poder transmitir lo que nosotros hacemos. ¿Pero por qué? Porque todo lo otro ya entra en un proceso de ejecución. Exacto. Y de lo que hay que hacer. Una vez terminado el proceso que te funciona y poder revisarlo cada tanto, siempre hay cosas por revisar y ajustar. Lo otro es dinamismo constante, porque uno va ahí teniendo eso que hablamos hoy, la sensibilidad del mercado, las reacciones que tiene, la interacción con los clientes, con los que te ven. Y eso lleva muchísima creatividad de poder también transmitir. Y a veces uno dice, bueno, te parás frente a una cámara y no es fácil hablar. No es fácil, porque uno tiene que ser auténtico. Y la verdad que la cámara es una gran barrera porque te da pánico, digamos. Bueno, ahí va. Obviamente que es muy importante la marca personal. Hoy en día es casi más importante que la empresa. Hay muchos desarrolladores, muchas personas que no, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo Gus Marcos, que es un desarrollador mexicano, que capaz que nosotros podemos saber qué compañía está detrás de él, pero lo primero que ves es a Gus Marcos y después ves su compañía y demás. Entonces hoy la marca personal muchas veces supera a la misma compañía. Y ahí te iba a preguntar, veo que te desenvolves bien, pero más allá de eso, ¿qué tan genuino te sale? ¿Cuántos discursos tuviste que tirar? ¿O quién te asesora? ¿Cómo te manejas con eso, con lo que es marca personal y demás? Mira, si bien tengo un equipo que trabajamos en conjunto, la verdad que yo voy muy siempre al detalle, como que obsesionada que salga bien y poder transmitir y sentirme bien en el momento que por ahí hacemos las producciones de contenido. Y es toda una curva de aprendizaje. Pero estás arriba de todo, por lo que veo. Bien. Sí, porque trato de poder transmitir mi esencia. Y hay veces, como decís, bueno, vas con un video súper preparado, tipo guionado, y al final el que hiciste onda selfie fue el que disparó un montón de reacciones y el que funcionó. Y ahí entendimos de que justamente lo auténtico es lo que atrae, lo que tracciona y es lo que mejor se transmite. Por ahí buscando un poquito mostrar lo que uno hace o por qué lo pensó así. También me pasó mucho que por ahí cuando viajaba mostraba o largaba un comentario tipo escrito y había gente que me decía, pasé 1000 veces y nunca lo vi. Claro. Y vos decís, bueno, y me dice, tenés una mirada diferente. Y decir, bueno, me animo, no soy prejuiciosa conmigo misma y me animo a subir contenido que, bueno, que realmente después impacta en las vidas de las personas. Y ahí es tener esa responsabilidad de qué es lo que uno sube, porque mucha gente que te ve desde niños hasta gente adulta. Y fue una vez que estaba en Dubái, que había ido a la Expo Mundo y subía todo el tiempo las innovaciones que tenía la exposición. Y me escribe una señora y dice, teníamos la diferencia horaria, ¿no? Me dice, todos los días me levanto esperando mirar qué estás videos. Y eso fue algo que a mí me atravesó realmente de tomar la responsabilidad de lo que subimos, ¿no? Porque me dice, hace 6 meses que no salgo de mi casa porque tengo pánico y en estos días me animé gracias a tus videos. Y vos decís, claro. Dios mío, ¿a dónde uno llega? Ya es mucho más que metro cuadrado, que un monoambiente, que un dormitorio, es mucho más. Totalmente. Y innovar, y nunca la voy a conocer quizás, no sé si compraré algún día uno de nuestros proyectos, pero haber impactado y atravesado a través de un celular es muchísimo. Entonces también tener la responsabilidad de cómo hacerlo. Exacto. Y eso hoy, más allá de vender metros cuadrados, que es, digamos, todo lo que el desarrollador está persiguiendo, te llena poder llegarle a la gente, poder comentarle lo que haces, humanizar la figura del desarrollador. ¿Vas por ese camino o crees que es algo más? No, yo creo que para mí es importante porque en realidad muestro lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, por ahí desde mi individualismo. Pero sí, para mí es fundamental, digamos, formó parte del éxito de nuestra empresa. Nosotros en realidad, nuestro
Nuestro exponencial fue el momento de pandemia donde lo único que teníamos era un celular para poder mostrar lo que hacíamos. Y me acuerdo perfecto que yo dije, ¿cómo hacemos para vender un departamento en esto que era incierto total? Y fue a través de las redes sociales que empezamos a mostrar lo que hacíamos, por supuesto con redes, a informar a través de eso. Y fue ahí, digamos, donde surgieron un montón de proyectos que son los que están, ya hay muchos que ya se terminaron. Silvana, contame un poco sobre la obra actual, o sea, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué desarrollos tenés? ¿Qué estás por lanzar? No lo dejamos más adelante, pero contame un poco hoy cuántos edificios están haciendo, contame un poco de eso. Nosotros estamos en simultáneo ahora con 5 obras en ejecución, donde tenemos en diferentes fases. Una estamos próxima. ¿Todas en Posadas? Todas en Posadas. Una está próxima a la entrega, estamos a un 10% de finalizar la obra, que para nosotros es una, dentro de todo lo que está finalizado, es la de mayor categoría, premium, con mayor prestaciones, y una obra de lujo, porque pusimos lo mejor que había en el mercado para ese proyecto, que es Windhouse. Y después estamos desarrollando otras en otras etapas, por ejemplo, Yucra es un full amenities que hoy es único en Posadas. ¿Por qué es único? Por la cantidad de amenities y prestaciones que tiene el proyecto. Y también la ubicación que tiene, que está en un lugar en altura, que en un sector que se llama Cerro Pelón en Posadas, donde tenés una vista 270 al río, y se ve, bueno, la ciudad desde la altura, desde un segundo piso tenés vista plena. Y justamente, digamos, el estilo, la calidad, digamos, todo el enfoque que le dimos a ese proyecto lo hace como que exclusivo. Y después otros 3 proyectos que están más en etapa de... Uno está ya con losa terminada y en etapa de mampostería, que son departamentos que van de monoambiente a un dormitorio, cada uno con su identidad. Y justamente, como te decía hoy, cada uno tiene una experiencia diferente para poder habitarla. Por su locación, por las amenidades que tiene y sobre todo por el concepto de cada proyecto. Ahí en Posadas hay rotación de alquiler, o sea, ¿a vos te compran inversores pensando en que lo van a colocar a la renta o sobre todo te compran diciendo, bueno, voy a esperar que esté pronto o a punto de terminarse para tener una buena tasa de retorno y salir? O sea, ¿hay inversores especulando con comprar para poner a alquilar? ¿Hay clientes finales que alquilan en Posadas? Sí. Es de acuerdo a la edad que tengan. Hay muchos que buscan eso justamente de tener una renta asegurada, resguardar su capital y buscan tener eso. Otros no, van rotando de un proyecto a otro. O aquellos que son inversores ya frecuentes. Claro. Me pasó, digamos, de decir, no, ya cuando tengas otro te lo coloco. Y entraron al departamento y les gustó y no se lo quieren desprender. Entonces, es ahí donde yo digo que ese fue el otro clic que hicimos, es decir, cuando hacemos un proyecto, que sean joyas dentro de la ciudad. Los edificios son las joyas de las ciudades. Claro. Entonces, si vos de una joya no te la desprendés, te representa una parte de tu vida, de tu momento o del estilo que querés llevar, ¿no? Entonces, bueno, decir... que tengan su colección dentro de la empresa, también forma parte de nuestros clientes fidelizados. Te voy a tomar ese concepto porque está muy bueno, la verdad está muy bueno. Silvana, hablar un poco al inversor que está pensando, valga la redundancia, en invertir y quizás no mira Posadas como un lugar clásico, típico, decir, bueno, obviamente Cava, Buenos Aires, lo que es Nordelta, lo que es Puerto Madero, pero llévate al inversor que puede estar mirando esto a Posadas. ¿Qué le dirías? ¿Por qué debería invertir contigo en Posadas? Mira, Posadas como ciudad primero es un epicentro en lo que es Paraguay y Brasil. Es la capital de una provincia y alrededor hay casi 8 millones de habitantes. Es una ciudad que todavía la hotelería no está altamente desarrollada, por eso todos estos proyectos que son tipo monoambiente para renta diaria son de muy buena salida. Hoy nosotros estamos haciendo Nix West, que es uno de los proyectos que es full amenity, también pensado en un concepto de la experiencia dentro del edificio con todo lo que te puede aportar una hotelería. Desde gimnasio, spa, salón de usos múltiples, piscina, asadores. Entonces, poder llevar la renta diaria a ese proyecto y como inversión, tenemos la experiencia, quisimos ahí reunir la experiencia de la mayoría de los proyectos, volcarla ahí
y son de alto éxito. Entonces, hoy en Posadas el valor del metro cuadrado es accesible comparado con otras ciudades grandes y además el potencial de crecimiento que tiene la ciudad en cantidad de habitantes, cómo está proyectada la población y a su vez cómo el hub inmobiliario a futuro. Estamos consiguiendo muy buenas ubicaciones. Hoy se busca mucho lo que es Río y todavía hay disponibilidad. Entonces, entrar primero en tener esas vistas, porque hoy la gente te pide, quiero vista al río. Claro, o sea, como que es, digamos, no hay opción. El principal amenity, después viene lo Exactamente. otro. Entonces, entrar primero con eso, digamos, es de gran oportunidad. La renta temporaria, ¿hoy es una oportunidad para el inversor en Posadas o todavía no? O sea, Sí, hay gente que compra para poner a alquilar renta, nada, temporaria tipo Airbnb y demás. Sí hay, y por supuesto necesitan una dedicación, alguien que se No, dedique, lógico, que se sí. dedique, que se dedique a eso. Pero nuestros edificios, lo que tienen, le está yendo muy bien y justamente por el edificio en cómo tienen las prestaciones y los amenities. Es una gran oportunidad y para mí es como que la clave hoy de dónde invertir. Aparte es accesible, digamos, el ticket es accesible para poder invertir. Claro. El ticket es accesible, hay renta temporal, o sea que en realidad Posadas es una buena Es una, oportunidad de inversión. Pensá que Posadas es capital de provincia y la única, digo yo, que tiene un recorrido gastronómico y nocturno que hace esa atracción de venir por lo menos a pasar el fin de semana. Claro. Antes venir se quedan 1 o 2 días, hoy se quedan 3, 4 días. Y es un lugar que a su vez tiene una ciudad enfrente, que es Encarnación, también te genera ese paseo de frontera. Claro. Y mucha gente, por ahí el interior de la provincia no está tan desarrollado con estas oportunidades que tiene la ciudad de disfrute, viene mucha gente a pasarse los fines de semana. Muy bien. Silvana, comentame un poco en el presente, qué proyecto ya estás pensando, ya vinculado al futuro, a lo que se viene. Obviamente que ustedes deben estar viendo terrenos todo el tiempo. ¿Cómo haces? ¿Ves la zona crecer? ¿Agarrás, auto, camioneta, haces esa recorrida, seguís palpando eso, hablando con los vecinos, te llegan lotes? Contame un poco cómo surge el próximo proyecto, cómo es el día de lo que se viene, digamos, cómo se trabaja, cómo se fabrica. Mira, gracias a Dios a nosotros todos los días me llegan entre 2 o 3 oportunidades de lote que te dicen te permuto por metros cuadrados futuro. Y es justamente eso de tener una visión compartida con el sector inmobiliario, los agentes inmobiliarios, con el municipio, a ver cómo desarrollamos la ciudad. Entonces hay ciertos polos que son alrededor de la costanera de Posadas que son de gran potencial. Entonces como que se busca porque eso es lo que están solicitando ahora. Pero después hay otros sectores también como para desarrollar. Hoy de repente nos enfocamos en lo que son desarrollos de proyectos en altura, pero también hay espacio como para desarrollar urbanizaciones y ya por ahí proyectarlas más como una smart city, de poder de repente preservar lo que es la naturaleza, que nosotros la tenemos ahí, digamos, mucho verde, entonces buscar esos vínculos está buenísimo. Pero básicamente es enfocarnos en encontrar esos lugares donde podemos compartir entre otros desarrolladores y potenciar la ciudad. O sea, nosotros somos muy nuevos todavía en Posadas, está todo por hacer, entonces es trabajar mucho en equipo con otros colegas para desarrollarla. Eso de trabajar en equipo con otros colegas, me supongo y también estudiar los lotes es un poco lo que se viene. ¿Manejás la posibilidad a nivel futuro, a nivel a dónde apuntar, co-desarrollar algún proyecto con alguna desarrolladora que esté por llegar a Posadas? O sea, que no sea localista como si lo sos vos. ¿Eso te parece importante? ¿Es una manera de crecer? Sí, por supuesto que sí, porque eso también atrae a otra gente que no llegó nunca a Posadas o que no conoce. O sea, nos pasa muchas veces que los primeros que pisan Posadas dicen, no puedo creer lo que hay acá. Nos pasó el otro día había una fiesta tipo electrónica y me comenta un inmobiliario que el DJ dijo, no puedo creer los edificios. Y me decía, hacía alusión a la estructura que recuperamos, que son todos iluminados. O sea, nosotros empezamos a iluminar nuestros edificios para
revalorizar el skyline de la ciudad y se sumaron otros desarrolladores también a hacer lo mismo. Entonces uno tiene un cuadro de la ciudad. Claro, claro. Y viene gente de otro lado y la verdad que se queda admirada porque es una ciudad muy linda. Entonces poder traer y trabajar en equipo con otro nos abre una jugada impresionante. Eso de revalorizar la ciudad, iluminar los edificios, como decías recién, obviamente que son determinadas acciones para seguir creciendo. ¿Cómo armás el futuro? ¿O cómo es tu mesa chica? ¿Cómo te sentás a pensar qué zona van a intentar desarrollar? Después también hay una cuestión de mucho de suerte, mucho de capacidad, si justo conseguís un lote, si el lote está en precio. Pero contame un poco cómo es la mesa chica, decir, bueno, ¿qué aspiramos? ¿Qué vamos a hacer dentro de 5 años? ¿Hay planes quinquenales? ¿No lo hay? Contame un poco cómo forjan o cómo piensan ese futuro de lo que se viene. Mira, yo tengo un instinto natural que a mí me puedes mostrar el mejor terreno, pero si a mí no me llega, no es. Y lo intentamos y no era. Entonces, como mucho es pararme y imaginar un proyecto ahí como... Yo no soy arquitecta, pero viste cuando lo ves, Tal cual. es ahí. Seguís Y confiando en tu intuición, sí, entonces. re. Bien, bien. Para mí es la base y después, por supuesto, hay un montón de equipo. Nuestros proveedores también nos acercan un montón de propuestas. Por eso es súper interesante trabajar en el equipo, no solamente en el núcleo chico, sino por ahí abrir un poquito más la jugada, que te acerquen propuestas de nuevos materiales, de nuevas cosas que hay en el mercado, recorrer, viajar, ir a exposiciones. Eso también te abre oportunidades de diferenciarte en un proyecto, en nuestro mismo proyecto, Claro, ¿no? claro. No con el resto de los colegas, digamos, cómo podemos ir marcando esa evolución. Si fueras, bueno, a soñar o pensar en grande, ¿te gustaría salir de Posadas a desarrollar en alguna otra provincia, en algún otro lugar? ¿Cómo te sentís cómoda con la localidad de Posadas y tenés ganas o no lo visualizás a futuro? Y es una proyección de la empresa poder implementar nuestros proyectos en diferentes ciudades, ya sea dentro de Misiones o alrededor o en las Ahí fronteras. ya no vas a jugar de local, Ahí no juega obviamente. local, exactamente. Ahí necesitamos aliados estratégicos para poder hacerlo. Sí, es clave. Silvana, ¿cómo visualizás el futuro en metros cuadrados? O sea, ¿qué es lo que se viene? Recién comentaste Smart City, obviamente lo que es la tecnología, pero comentanos a todo qué es lo que vos pensás que la gente a corto o mediano plazo va a empezar a buscar y a exigirle también a los desarrolladores que tengan en sus productos. Contame un poco eso. Para mí el concepto es pensar en resolver la vida diaria de los usuarios, de los que viven dentro de los proyectos. Justamente esto es también que ellos puedan generar su comunidad, su sentido de pertenencia, generar esa comunidad que dice yo pertenezco a esto. Y ahí es donde va todo esto de por qué los amenities dentro de un proyecto, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué tiene un gimnasio? Bueno, porque el perfil de quienes van a vivir acá buscan una vida saludable. Tal cual. Entonces decís, bueno, ¿qué más es saludable? Bueno, que tenga un spa, que tenga una piscina, que tenga espacios de recreación. Y ahí va ese concepto de decir que nosotros enfocamos mucho, cuando creamos un proyecto, en las personas. Entonces decir, bueno, ¿con quiénes se vinculan? ¿Qué hacen los que se vinculan? Los espacios que frecuentan o los lugares donde van. Entonces, ¿qué le hace sentir es decir, este es mi lugar y me resuelve todo? Y sobre todo, eso de optimizar los tiempos. Que lo tengas todo resuelto dentro de un proyecto, me parece que eso es esencial para que después le quede tiempo de disfrute. Tal cual, tal cual. Recién ahí hablabas de optimizar los tiempos y era más vinculado a lo empresarial y a la gente que te pueda comprar y en base a los amenities. Vos, ¿cómo optimizás tus tiempos? ¿Sos de llevar agenda? ¿Te armás las agendas diarias? ¿Hay alguien que te lleva la agenda? O sea, por lo que veo, viajás mucho? O sea, contame cómo elegís los viajes, cómo te organizás con eso. Mira, sí, llevo agenda, me la llevo yo, trato de anotar todo, porque digo, si está una agenda es para usarlo y no ocupemos Claro. espacio en la cabeza para eso. Sí, lo anotás y como que te lo sacás de la cabeza. Claro, exactamente. Entonces por ahí de repente me tocó venir a este viaje y trato de hacer un montón de Claro. actividades para optimizar el tiempo del viaje. Exacto. Como obviamente que la familia y los amigos juegan un rol importante en cualquier persona,
pero en una persona como vos, que sos empresaria, que obviamente tenés muchas cosas que hacer durante el día, te puede llegar a robar tiempo. ¿Cómo haces para optimizar eso en relación a lo familiar y a los amigos y que no sea un problema o que sea menos problema de lo que realmente se puede llegar a visualizar de afuera? Bueno, soy mamá de dos adolescentes, una de ellas se fue a estudiar, bueno, está estudiando en Buenos Aires, entonces Está acá. acá sí, trato de buscar, digamos, los tiempos que ellos tienen sus actividades, poder concentrar ahí mi actividad para poder tener mis tiempos de disfrute con ellos. Siempre es importante el tiempo personal, a veces decir, bueno, haces una actividad física, a mí a veces no es solamente por el físico, sino mentalmente Claro. es lo que me resuelve, digamos, lo otro pasa a ser secundario. Mucho el contacto con familia y con amigos para mí es fundamental, eso siempre te vuelve a eje, Claro, claro, no claro. solamente trabajo. ¿Cómo es ser mamá de dos adolescentes? La verdad que para mí es divertido, tenemos una relación, hoy me toca estar solamente con mi hijo y la verdad que es divertido, yo digo, pobre niño porque tiene una mamá que no es la normalidad, pero bien, sería es acompañarlos mucho, más en esta época donde están expuestos a tantas Sí, cosas que uno trata de preservar, digamos, sobre todo la salud y la integridad de ellos. Para mí eso es súper importante y acompañarlos. O sea, más allá de que tengo mis ocupaciones empresariales, poder que ellos sientan contenido del afecto, de los consejos, de que si les pasa algo, me llamen y sean la primera a mí o a su padre para poder ayudarlos. claro. Recién también comentaste un poco el tiempo para uno, bueno, lo físico. ¿Qué haces en tu vida diaria que considera este es mi tiempo, voy a hacer gimnasio, salís a correr, caminar, no sé, qué haces donde te sentís cómodo y decís, bueno, acá lo voy a hacer aunque no tenga ganas, pero me voy a despejar la mente? Mira, viste que el empresario todos los días, como hablábamos, es diferente y necesitamos tener una estructura también, más allá que fluctuamos en un montón de otras Igual, viste, situaciones. como que perseguimos esa adrenalina igual. Cuando no la Claro, tenemos no sabemos lo que nos pasa, es así. exactamente. Entonces, yo digo, uno siempre necesita un ancla. Yo tengo una actividad en un gimnasio con un personalizado porque sé que entre las 4 y las 5 de la tarde lo tengo que hacer sí o sí. Bien, Digamos, bien. como que es mi momento y si les postergo es porque algo, bueno, Sí, muy sí. puntual y trato de Pero es cumplirlo. casi religioso entonces. Está Sí, bueno. porque me hace re bien a la mente. O sea, yo le digo, estás acá primero porque los primeros 20 minutos estoy en Narnia, digamos, en cualquier lugar no estoy ni concentrada ni enfocada en lo que estamos haciendo. Y después como que tomo la actividad como algo más, digamos, físico, pero el primero lo resuelves lo mental. ¿Y los fines de semana lo intentás o estás intentando ahora con el tiempo dejar de lado lo laboral o lo laboral siempre está ahí? ¿Es imposible dejarlo de lado el teléfono, mirar algo o lo has podido aprender con el tiempo? Decir, no, me voy a tomar un fin de semana para mí y no le voy no voy a estar atrás del trabajo o es imposible. Y a mí me divierte el trabajo. Entonces como que es imposible. Disfruto muchísimo con mis amistades, con la familia. El teléfono siempre, estoy al teléfono siempre. Pero bueno, hay momentos que sí, que uno lo suelta porque sabes que no, digamos que alguien, hoy más allá que uno necesita todos los días estar ahí con el cliente, pero trato de disfrutarlo a pleno en el momento en el que Sí, estoy. el trabajo es parte Es de lo que parte. sos, es No, muy aparte, difícil. hoy por hoy tenemos, yo tengo personalmente un montón de eventos, ya sea empresariales o Claro. sociales. ¿Y sabes lo que pasa con esto? Que de repente estás en un evento, un cumpleaños, lo que sea, y se te ocurre una idea. Y a veces una amiga me dice, ¿a quién le estás mandando un mensaje hasta ahora? A No, me vos estoy misma. mandando a mí porque se me ocurrió algo. Tal cual, tal Entonces cual. decir, no quiero que se me vaya la idea porque es el ahora. Después mañana capaz que me olvido. Entonces el trabajo siempre está. Bien, ese trabajo siempre está la familia, los amigos que tan importantes son hoy en día, son parte de esa ancla que comentabas recién para vos. Así es, totalmente. O sea, forman parte de esa ancla, ese eje, digamos, el que te vuelve a tu esencia, es fundamental. Bien, un par de cosas para ir cerrando. Como te dije en más de una oportunidad, hoy por hoy hay mucha gente que está viendo real estate o el desarrollo inmobiliario como una profesión que hace un tiempo, o a mí también me pasa de explicar lo que hace un desarrollador inmobiliario porque no todo el mundo lo sabe,
¿qué le dirías o qué intentarías que, por ejemplo, si uno de tus hijos se quiere dedicar a alguno de estos rubros, qué le diría? Hablarle como si fuera a uno de tus hijos. El momento siempre es de uno. Digamos, nunca hay un ideal de cuándo hacer las cosas. Es construir el camino uno con las convicciones, con valores, de saber que la mirada integral del mundo en sí, que lo que uno hace realmente impacta en otros. Entonces tener esa responsabilidad y ese compromiso para mí es fundamental. Y hay que animarse a no tener miedos. O sea, el miedo es la primera barrera, pero también es lo que te impulsa a hacer las cosas. Tal cual, tal cual. Me hablaste de marca personal, de no tener miedo, de estar innovando en la tecnología. Bueno, en edificios con muchos amenities, si tuvieras que soñar en grande, y no hay un cheque en blanco acá, ¿qué apostarías, qué harías, qué desarrollo te gustaría hacer que no hayas hecho, no sé, fraccionar tierra, hacer un country, no sé, algo que que no te suene solamente lo económico, que no buscar el retorno financiero, que obviamente es lo importante, es lo que buscamos siempre, pero si tuviera un cheque en blanco, ¿qué harías? ¿O a qué ciudad del mundo te gustaría desarrollar y demás? Comentame un poco eso. Soñá que ahora va a ser gratis. ¿Ahora es libre? Exacto, sí. Está buenísimo. Sí. No, a mí la verdad que me gustaría poder crear una urbanización, digamos, pensada en el futuro, justamente para dejarle un mundo mejor a los que vienen, porque muchas ciudades crecieron en cuanto a su dinamismo y explotaron. Es decir, bueno, ya que está todo tan accesible a las demandas del futuro, poder pensarla desde cero, preservando la naturaleza, un estilo de vida, una calidad de vida. Me parece que eso, una Smart City, me parece que sería un sueño grande poder hacerlo. Sería tu cheque en blanco y por Mi ahí cheque en iría. blanco, Está bueno, está bueno. exactamente. Te voy a hacer, bueno, primero que nada agradecerte por tu Gracias, tiempo. Marcelo. Sé que tenías una agenda bastante cargada, igualmente te hiciste un tiempo y lo valoro mucho. Dejaste obviamente muchas cosas interesantes y me gustaría hacerte la pregunta, acá invierto, que es auspiciada por Rubanchi. Invertí en el centro, en el corazón de Montevideo. La pregunta roza un poquito lo personal, pero no se involucra demasiado, es ¿cómo te gustaría que te recuerden? Wow. Y a ver, yo creo que por ahí va de alguien que impactó positivamente en alguien, de haber dejado una huella y haber colaborado a su mejor versión, ¿no? A ser Está mejor bueno, persona. está muy bueno, está muy bueno. Ahora te sumo a esa pregunta que no estaba ahí. Ese colaborar a ser mejor persona, muchas veces gente que conoces y gente que no Que no conoces, porque obviamente conoces. lo que vos haces trasciende a través de las redes, de la marca personal, de lo que hablábamos recién, trasciende. Como que tenés una responsabilidad ahí, lo ves, lo vivís como una responsabilidad, eso de llegar a la gente que no conoces o que ni siquiera sabés que le está llegando. Sí, y me impacta mucho llegar a los adolescentes o a los niños. Digamos que me pasa de que por ahí, vos sabes, una ciudad chica que te conocen y ver y te quedan mirando así los nenitos. Y vos decís, ¿qué dije, qué hice? Claro, Y claro. tomar responsabilidad de eso es altísimo, ¿viste? Está bueno eso y me parece que lo estás logrando obviamente. Y la última pregunta ahora sí para cerrar y no te robo más tiempo. El real estate o el desarrollo inmobiliario ¿te ha puesto barreras por un tema de género? O sea, por ser mujer, ¿has notado que te ha costado un poco más o no tuvo importancia en quién te han visto crecer y demás? O realmente si no, es más fácil para el hombre que para mí. Sí, es más fácil para el hombre porque es un rubro de hombres. Tal cual. Yo no lo viví así, o sea, para mí no fue una barrera de inicio decir, bueno, tengo que luchar contra esto. Yo fui y en el camino fui encontrando hombres que pusieron en valor mi trabajo, que me acompañaron y hoy en día hasta son mis pilares. Entonces, cuando tenés ese compañerismo de poder trabajar en equipo y que no estás sola y que es algo colaborativo, una visión compartida,
No hay género. Sí, una visión global sin No hay género, género. obviamente, no es lo importante, No hay tal cual, género. tal cual. Bueno, Silvana, muchas gracias por venirte hasta Gracias. acá, gracias por ser parte de Capital de Obra y se valora mucho que te hayas apretado un poco más el resto de la agenda para No. tener agenda para nosotros. Un placer para mí y me sentí muy cómoda. Muchas gracias, Gracias. gracias, yo también, gracias Silvana. Bueno, un placer.